Las ventas no son totalmente para mí porque eso no me gusta. Pero cuando entré al ejército, en ese tiempo se decían que unas botas gomelas, yo quería unas botas de esas, yo tenía un teléfono, pero no tenía a quién llamar, porque no tenía novia, no tenía nada. O sea, la timidez no me dejaba tener novia, porque yo creo que, o sea, yo tuve novia pues como a los 18 años. Bueno, la timidez no me dejaba y eso que trabajaba en el transporte. ¿Y qué pasaba? Aunque en ese tiempo también, pues no, poquitas eran las personas que tenían teléfono. Yo había comprado un teléfono, pero solamente de visaje, porque no tenía ni siquiera a quién llamar, ni nada de esas cosas. Entonces yo tenía un teléfono, pero allá habían otras personas que sí tenía a quién llamar. Y yo hice una recarga y empecé a vender minutos, a vender minutos. Ese fue mi primer negocio que tuve, venta de minutos. Y ese negocio, pues, llegué el momento donde ese negocio me daba más que era lo que era el sueldo de soldado profesional en ese tiempo. Y yo, wow, compré botas, compré varias cosas y mantenía con plata en todo momento. De un momento a otro llega que los 5 y cuelga, eso era lo de minutos. Y mi negocio, como todo en la vida, siempre tiene subida, pero después caída. Se acabó el negocio. Bueno, ahí me quedé otra vez con el sueldito y todo eso. Y después intenté muchísimos negocios de ropa, de comidas, salas de internet, tuve 2 salas de internet. Tuve un poco de negocios más, pero todos esos negocios fueron un fracaso total. Ya como buscando la última salvación, yo vi que estaban en crecimiento, por ejemplo, los celulares. Bueno, ya había gente que tenían platica con celulares. Yo dije, no fue ni eso siquiera. Fue en perfumes, porque pues en perfumes. Un cabo va vendiendo unos perfumes allá en el batallón, yo estaba en Algeciras, Huila, y a 25.000 pesos. Y yo compraba perfumes de Yambal que valían 150, 110. Y entonces cuando yo con 100.000 comprarme 5 perfumes, yo, wow, esto está súper bueno. Compré como 5 lociones, me vine para acá y todo eso. Hey, ¿qué? ¿Dónde compraste esas lociones? No, que son lociones americanas, francesas. Y yo, la gente contento. Bueno, en otras vacaciones que vine, la gente seguía preguntándome, ¿y dónde las vende? Traje como unas cuantas y las regalé unas cuantas. Cuando de pronto se prende la chispa otra vez, yo creo que este es un buen negocio. Al ver a ese cabo vendiendo allá y todo, pero tuvieron que pasar ¿cuánto? Tuvieron que pasar casi como 6 meses o un año para yo hacer eso. Y una de las cosas que te digo en este momento es, debes de tomar acción. Cuando te llegue la intuición de hacer algo, tienes que hacerlo de una vez, porque el mundo y todas las cosas están pasando tan rápido que cuando ya tú quieras hacer algo, ya otras personas lo están haciendo. En ese momento, pues, yo vengo, monto un negocio de perfumes. Empecé más o menos con 3 millones de pesos. O sea, no, yo creo que fue una persistencia, no me rendía porque yo veía la chispa, yo veía que ese podía ser un buen negocio. Y cuando decido entonces comprar una vitrinita, pero después, ¿qué pasó? Imagínate que no me quedaba ni para pagarle a la persona que estaba ahí, ni para pagar el arriendo. ¿Yo ahora qué hago? Entonces, cuando me doy cuenta, porque mi desprendible de pago no le cabía un descuento más, o sea, estaba al tope en créditos. O sea, un crédito sobre otro, un crédito sobre otro, y ya llevaba aproximadamente 11 años de soldado profesional. Imagínate un soldado profesional y endeudado hasta el cuello. Y así está la mayoría. La mayoría está así. Incluso hay personas que llevan 10, 15 años y no tienen ni siquiera dónde vivir. O alguien que esté aquí de pronto reconoce o mira personas que son así. Bueno, entonces le digo yo a mi mamá, bueno, sácame un préstamo, ya, porque ya tenía vida crediticia, sacó un préstamo de 5 millones de pesos, me voy para Medellín a comprar protectores, vidrios y todo eso. Bueno, yo le dije, yo vengo a montar un negocio de celulares, así que me dieron protectores, vidrios y eso. No los marcaron. Cuando llegamos acá, llegaba la gente, no, deme el protector de esto, deme el vidrio de esto. No venían marcados, no se sabía para qué celular era. Eso quiere decir que me vendieron un poco de cosas que ya no funcionaban, que ya habían pasado de moda, pero como yo no sabía de eso y no busqué asesoría, pues, ¿qué pasó? Esa plática, como quien dice, se perdió. Yo quería crecer, quería avanzar. Y yo había comprado un carro
hacía ya ratico. Entonces yo dije, bueno, vamos a vender el carro y vamos a meterle mercancía. Entonces mandé display, táctil, un poco de cosas. Y yo pensé, wow, ahorita sí voy a crecer totalmente. Bueno, entonces ya ahí habían 3 personas. Había una muchacha, había otro y el nuevo que había entrado. Yo, bueno, ahorita ya vamos a crecer, vamos a vender bastante. En un tiempo yo me fui, me echaron, no tenía señal. Yo no tenía acceso a cámara porque yo había puesto una camarita, pero pues cuando yo llegué salí de una vez y cuando yo llego al negocio, cuando yo llego así de una vez, o sea, yo era de las personas que yo era tan apasionada que yo llegaba de allá, no me iba para la casa, sino que venía con el bolso y entraba de unas al negocio. Cuando yo entro al negocio y yo miro hacia allá, el negocio vacío, miro hacia acá, vacío. Entro allá a la bodega donde estaba, habían vidrios, protectores, display, baterías, todo por ahí en el piso. Yo, Dios mío bendito, ¿qué pasó aquí? En ese momento de verdad me dieron ganas de llorar. ¿Sabe por qué? Porque yo trabajaba tanto. O sea, yo vendía protectores, vendía vidrios, vendía cosas allá en el ejército y todo eso que me quedaba lo mandaba para acá. Además de eso, dejaba de comer pollo, dejaba de comer cosas sabrosas, dejaba de comer algo allá. ¿Para qué? Porque yo quería crecer. Pero cuando yo llego acá, o sea, y veo todo destruido, o sea, eso es totalmente duro, totalmente difícil. Imagínate tú trabajar tan duro y que de un momento a otro, o sea, no tengas nada. O sea, eso es como tú llegar aquí y que se queme tu casa o que se inunde tu casa. O sea, es totalmente difícil. Y yo en ese momento yo dije, yo creo que los negocios no son para mí. Y yo dije, voy a vender ese negocio. Pero me puse a sacar la cuenta. Si yo vendía ese negocio eran aproximadamente unos 4 millones de pesos. Y entonces el ciclo se repetía, porque en eso vendí una de las salas de internet hacía aproximadamente por ahí unos 10 años. Y yo otra vez, o sea, me dio como esa piedra, como esa rabia al ver que todo lo que yo había construido, todo lo que había trabajado, o sea, no funcionó. Entonces le dije a la persona que estaba acá, a la muchacha y al muchacho, les dije, ¿sabe qué? No los quiero más aquí en este local no da para nada, vea, se quebró el negocio. Yo le dije al otro muchacho, tú eres el único que se vas a quedar, el técnico. Listo. ¿Qué pasó? Entonces lo dejé a él. Pero él era tímido para vender, no vendía. Entonces el negocio no crecía. Entonces, o sea, seguía siendo feo. De un momento a otro, bueno, otra de las cosas que me tocó hacer con esas otras 2 personas era decirle, prohíbo que entren más a este local, porque había uno que era conchudo y yo sabía que si yo no le decía eso, no le prohibía la entrada, él iba a seguir ahí, iba a seguir sacando o iba a seguir arreglando celulares o cogiendo las cosas mías. Entonces, en ese tiempo, o sea, eso fue, mejor dicho, durísimo, porque mucha gente se me vino encima porque yo prohibirle eso, pero ¿era yo o éramos todos? Bueno, entonces en ese momento, o sea, ya el negocio no funcionaba tampoco. En ese momento uno no sabe qué hacer. Cuando llega la iluminación de Dios, ¿y por qué no buscas a otra persona? Listo, ahí está el técnico, pero no vende. Además, se iba a desayunar, no volvía. O si se iba a almorzar, tampoco volvía. Entonces el negocio jamás iba a crecer. Cuando yo publico por las redes sociales, necesito conseguir a alguien para trabajar en un negocio de celulares. Además, eso no era digno de llamarse negocio de celulares porque era una cosita ahí, pero bueno, yo decía eso. Cuando viene una muchacha, bueno, listo, yo trabajo y tal. Y cuando viene dice, ya, bueno, don Alejandro, en ese momento yo me sentí halagado porque nunca me habían llamado así. Y yo, bueno, cuando las ventas empezaron a subir, la organización, todo bonito, yo, uy, esto está bacano. Pero imagínate que lo mismo, como todo tiene su subida, por eso es que hay 2 partes del éxito.
Uno es cuando tú vas subiendo, todo está feliz. Otro es cuando llegas, pero hay veces que mantenerse es lo más difícil. ¿Por qué? Porque viene el declive. Es como los seres humanos. Nacen, crecen, se reproduce y muere. Entonces, si no toma acción en los negocios, cuando dice la muchacha, don Alejandro, no voy a trabajar más. En ese momento es como si hubiera otra picada. Y ahora, Dios mío, ¿qué hago en este momento? Pero bueno, llamar a otra persona que había hablado conmigo, le pregunté si estaba desocupada y me dijo que sí. Y empezamos a trabajar y esa fue aún mejor, imagínate. O sea, ahí sí empezó a despegar el negocio. Pero ¿sabe qué es lo más importante después de eso? Que yo empecé a educarme financieramente, ya empecé a aprender, ya empecé a avanzar. Y entonces yo hacía videollamadas o hacía llamada. Bueno, vamos a hacer esto por aquí, vamos a hacer este evento, vamos a comprar esto. Y el negocio empezó a crecer. Pero ¿sabe por qué creció? Porque crecí yo primero, creció mi mente, crecí yo. Si no, el negocio jamás hubiera crecido. Y entonces hoy, el día de hoy, yo quiero que ustedes crezcan primero, porque si no, ningún negocio de ustedes va a crecer si ustedes no invierten en ustedes. ¿Qué tienen que invertir? El conocimiento. Buscar a personas que ya han recorrido el camino, buscar a personas que ya sepan sobre negocios y investiguen.